Buenos días, tardes, no sé, ya hoy mucho portuñol, ya no sé qué hora es. Muchas gracias a la invitación al Colegio Mexicano. Siempre es un gusto estar aquí en Tijuana, bella, soleada, sin frío, sin lluvia. Todas esas promesas del Caribe tropical de Tijuana. Si la puede presentar, sí, si no, pues... La pregunta era si nos está yendo bien con la cirugía revisional. Estos son mis conflictos de interés. Realmente mi único conflicto ha sido mental. ¿Cuál es el problema? Los problemas son muchos. El primer problema es que nosotros estamos con las mismas cirugías por mucho tiempo. La cirugía bariátrica, aunque ha avanzado en que pasó de abierta a laparoscópica, en que pasó de no conocer muchas cosas a conocer otras, seguimos ignorando muchas cosas y no hemos cambiado mucho. Una de las discusiones que tuvimos hace un par de días en el congreso de la Cleveland Clinic en la Florida es si por lo menos, y lo van a discutir aquí más tarde por lo que viene el programa, es si por lo menos las nuevas cirugías como de una sola anastomosis de suidodenal, una sola anastomosis de bypasses, podrían cambiar un poquito el panorama revisional o no. Nosotros solo las usamos para revisión, no las usamos primariamente. El otro problema es que entre el 25 y el 35% de los pacientes que tienen cirugía bariátrica van a necesitar ser revisados. Si en Estados Unidos se hacen 220,000 al año, en Brasil se hacen 100,000 al año, 20%, 30% es un número gigantesco. Cuando ustedes piensan que hay que operar en Estados Unidos 18 millones de personas, y ahora pensamos que el 30% de 200,000, que son las que se operan, necesitan reoperarse, no van a alcanzar ni las manos, ni el dinero, ni los cirujanos. Las tendencias las mostraron hace un poquito. Para mí la tendencia más importante realmente es esta. La tendencia más importante es que el bypass ha bajado considerablemente y que la manga, que es la nueva niña bonita de la ciudad, es la que realmente ha aumentado. Pero mi preocupación no es esta, y este es el tema. Mi preocupación es que si ustedes miran en las revisiones, las cifras del 2011, 2012, 2013... hasta el 2014 eran permanentes, era 6%, 5%, 6%, 6%. Súbitamente duplicamos en el 2014. Aquí le pudimos echar la culpa a la banda. En Estados Unidos se hicieron en un momento hasta 80,000 bandas en un año. Y todos sabemos que hay un porcentaje muy alto que se van a revisar. Pero este número siguió aumentando y ha seguido aumentando, y las cifras del 2018 es un poquito más del 15%. Entonces, el número que ha aumentado en revisiones, entonces realmente de este número grande que aumenta aquí, como ustedes ven, de 180 a 228, si ustedes miran, 20% de esos son 35,000 casos más. Así que puede ser que el aumento más grande que tengamos nosotros sean revisiones más que en cualquier otra cosa. ¿Por qué no podemos andar reoperando gente? Primero, porque hay un dinero limitado para operar primariamente, no lo estamos gastando en reoperaciones. Segundo, porque todos los estudios han mostrado que la incidencia de complicaciones es mucho más alta cuando reoperábamos. Dios no nos mandó al mundo con una cremallera, no parecemos los libros de Netter cuando operamos. Yo cuando reopero solo encuentro la misma variedad de un solo tono de color, que es rojo, rojo oscuro, rojo claro, rojo líquido, rojo coágulo, rojo en la cara, rojo en la cámara. Entonces no hay más colores, no es fácil reoperar y por eso cuesta mucho más. Y diga lo que diga el que les diga que sus mangas, sus bypasses son iguales después de revisar una banda o después de revisar una manga o un bypass, no ha hecho suficientes. Porque uno varía la técnica para evitar complicaciones. Hace las mangas un poquito más anchas, se aleja un poquito de donde estuvo antes. Los resultados nunca son iguales al primario. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace eso. Y eso lo tienen claro. Miren este estudio de la Escuela Europea de Laparoscopia, uno de los estudios más interesantes que hay. Ellos miraron qué pasaba con las reoperaciones y miren lo que encontraron. La rata de complicaciones subió al 30%, ¿sí? La conclusión de ellos, después de mirar esto, es que la cirugía laparoscópica revisional después del bypass trae una cantidad interesante de pérdida de peso, pero su número de complicaciones es mucho más alto. ¿Cuál es el siguiente problema? Este es uno. No tenemos dinero, trae más complicaciones, no nacimos para que nos reoperaran todos los días.
Tuvimos la oportunidad de asistir, yo he asistido a 2 consensos, que son los únicos 2 que yo conozco de cirugía revisional, y mirar qué pasaba. Este fue el más interesante, algunos de los que participaron están aquí. Y el primer problema que encontramos es que ni siquiera llamamos las cosas igual. Para mí no importa, porque yo no hablo inglés, entonces si no llamamos igual revisiones, conversiones, no me importa. Pero aún discutimos nosotros qué era consenso y decidimos, sin ninguna razón específica, que todo lo que votara 75% era consenso. Entonces lo primero que discutimos es qué era conversión, qué era corrección, qué era reversión. Y resulta que si ustedes lo miran con cuidado, cuando la llamamos por un término, casi que podemos llamar al abogado al tiempo. Porque algunos de los términos que usábamos era para decir cuando hay una complicación y la estamos tratando. Cuando uno entonces ya llamaba a esa cirugía con ese término, automáticamente está diciendo, ¿sabe qué? Alguien la cagó antes, ahora yo lo tengo que corregir. Y nosotros no somos dentistas que dicen eso todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes han conocido un dentista que dice que el dentista anterior hizo el trabajo bien? Eso no existe. Y entonces estábamos haciendo exactamente lo mismo. Pero el segundo problema es este. El segundo problema es que cuando ustedes van a votar, había 2 grupos que votaban. Uno que se llama faculty, que era lo que eran las personas que tenían experiencia ya con revisión y se consideraron los profesores. Pero había otro grupo de personas que no estaban considerados expertos, pero los dejaron votar. Y los dejaron votar para comparar si había una diferencia entre estos y estos. Mire, 32 de faculty, 30 más para hacer el cumulativo. Todo por encima de 75 tiene consensos. Entonces mire la cantidad de preguntas, la que a ustedes se les ocurra, de terminología, conversión, corrección, lo que ustedes quieran. Solo hubo consenso real en la palabra conversión, que es cambiar una cosa por otra, que realmente no había mayor problema. Pero aquí es donde empecé a preocuparme. Empecé a preocuparme cuando cualquier cosa que votáramos no hay mucho consenso. Esta fue una de las que más me preguntó. ¿Usted piensa que debe haber unas calificaciones especiales, un entrenamiento especial o un número de casos previos especiales para poder hacer cirugía revisional? Aún los expertos dijeron que no, que no, que no y que no. O sea que el que acaba de salir de cirujano puede operarla como el que lleva 1000. Eso es completamente, yo no estoy de acuerdo, pero de pronto el experto no soy yo. Segundo, cuando miramos que falló la banda gástrica, por ejemplo, lo único que medio logró consenso, recuerden que es 75%, ¿sí? Es que lo más preferible es convertir la banda, por cualquier razón, pérdida de peso, erosiones o reflujo, a un bypass. Lo demás, nada de consenso. Miren aquí, ¿qué hacer cuando ganan peso? Aquí está algo, lo que acaba de presentar Manuel, etcétera. Si endoscopia, si ponerle una banda encima del bypass, si aumentar la distancia de las asas. No hay ni un consenso. Entonces, cuando tengan un bypass, hagan lo que les dé la gana, porque nosotros tampoco sabemos. Si falló el bypass porque no se controlaron las comorbilidades, hagan de cuenta que el paciente perdió peso bien, pero las comorbilidades no funcionaron. Entonces, ¿qué hacerles? Lo mismo, banda sobre bypass, extenderla, hagan lo que les dé la gana. Este es el que más me preocupó, lo cual demuestra lo ignorantes o ingenuos. No dije estúpidos porque no sé si en México es peor que en Colombia. En Colombia no quiere decir nada. ¿Hay suficiencia evidencia clínica para estandarizar el procedimiento? No hay. Háganle la manga como les dé la gana. Segundo, ¿el esófago barro es una contraindicación para la manga? Por lo menos los no expertos saben más que nosotros, tuvo consenso. Pero cuando les preguntan que si es obligatorio hacer endoscopia, no hay consenso. O sea, el paciente llega a su consultorio, usted lo mira a los ojos y le dice, creo que tienes Barrett. No te voy a hacer la manga. Así que espero que entiendan que el problema es más serio de lo que ustedes creen. Esto sí es lógico. Preguntaron si al usted está realizando mucha cirugía revisional, cambió cómo identifica ahora los candidatos para cada cirugía primariamente. Mejor dicho, ha aprendido y no la va a seguir cagando cuando escoja su posición. 80% le sirvió. La segunda, haber estado haciendo cirugía revisional influencia cómo usted la hace.
Y hubo consenso, claro, cuando uno ve que el paciente tuvo que reoperar y reoperar, dice, ¿sabe qué? Yo mejor me hago mi bypassito así como debe ser, yo le voy a prestar más atención a mi manga, que no me quede muy grande, que no me quede muy estrecha, que no le haga un king, que no le haga una estrechez, etc. Y lo último, si haber estado metido tanto en cirugía revisional influencia cuál es el procedimiento que va a hacer. Y también, claro que sí. Así yo no le hago manga a todo el mundo, no le hago banda a todo el mundo y no le hago bypass a todo el mundo. ¿Por qué? También la voy a embarrar. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuál es el siguiente problema? El siguiente problema es que la razón por la que revisamos son diferentes. No estamos revisando solamente por reganancia de peso. Nosotros revisamos porque hay complicaciones. Y en esto, en Estados Unidos, la cosa que más he aprendido es que ellos saben que las complicaciones no las llamamos complicaciones, sino las llamamos efectos adversos. Y así nadie se asusta tanto, pero es la misma cosa. Pérdida de peso o no control o no mejoría de las comorbilidades. Hay que entender muy claro por qué no las estamos operando. Complicaciones. Las complicaciones estamos operando porque son tempranas, son tardías o son nuevas complicaciones que no existían y al nosotros operar nosotros las hicimos. Porque nosotros somos creadores de complicaciones. Miren la banda, quieran como quieran, número serio de complicaciones en estudios. Todos los procedimientos tienen complicaciones. Las mangas, estrecheces, reflujos severos. Hay que entender muy bien por qué estamos operando. Es más, cuando estamos operando por complicación versus por no pérdida de peso, reganancia de peso, lo que se le dice al paciente, lo que se espera y lo que se debe hacer es completamente diferente. A veces en las complicaciones tenemos que aceptar que tenemos que hacer algunas cosas que no es lo que hubiéramos querido hacer normalmente. Y esto lo pongo porque para esto es muy interesante. El cirujano tiene que decidir si piensa con el corazón o si piensa con su cerebro. Desafortunadamente la balanza la cambia esto. Y el cirujano tiene la tendencia a pensar que todas las cagadas las solucionamos con otra cirugía. Y ahí es donde yo le doy razón a Manuel. Si hay cosas que podemos hacer que no tengan que... ¿Cómo puede pensar uno que tiene una complicación quirúrgica, tiene un escape de una manga y lo mejor es entrar, pasarle 4 puntos, pegarle un pedazo de momentum y salirse? Si me llama, me avisa, va a estar aquí. La otra cosa es que el paciente tiene un bypass que no le sirve. Entramos y le extendemos sus asas. No sirvió, entramos y se la reacomodamos de otra forma. No sirvió, vamos a un switch duodenal. Hay que sentarse a pensar, ¿tenemos paciente? El paciente tiene su comportamiento, nosotros le hicimos a él la cirugía que le debimos haber hecho. Más fácil echarle siempre la culpa al paciente de que la cirugía falló, las complicaciones, vamos a operarlo rápidamente. Nosotros tenemos la tendencia de reoperar lo menos posible al paciente si no es necesario, en complicaciones o en reganancia de peso. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y les voy a mostrar 2 ejemplos personales que tenemos. Nosotros publicamos en el 2010 con el grupo de Brasil y nosotros en nuestro grupo en Miami y en Colombia, cómo se debía manejar para nosotros las estrecheces de la manga gástrica, porque recibimos muchísimas. Si no estoy mal, tal vez, Manuel, este artículo eran como 60 pacientes, una cosa grande, 2010. Como dicen ustedes, nos dieron en la madre por 5 años hasta no comer más. Porque proponíamos balones de acalasia, 30 milímetros, el balón inflado por mucho tiempo y el mundo se volvió loco. Porque las estrecheces todas había que operarlas, hacerles seromiotomía o convertirlas a bypass. Cuando el paciente que vino de ustedes, él no pidió un bypass. Cuando el 30% de las seromiotomías se perforan y ahora hay que rezar que no tenga solo la estrechez y que no haga peritonitis. No todo se soluciona operando. Eso está aquí. Pues que el que no opera no cobra. Entonces por eso yo les puse que la balanza puede cambiar un poquito, ¿no? ¿Qué es mejor eso o esto? Lo mismo pasó con los leaks, es el otro ejemplo. Nosotros publicamos hace mucho tiempo que las fístulas crónicas probablemente requieran septotomías, drenajes internos de los abscesos, y eso lo publicamos hace mucho tiempo. Esto es un trabajo mezclado en Brasil, República Dominicana y nuestro grupo, y ahí sí que me dieron en la madre. Un día estuve en Israel presentando esto, hace mucho tiempo,
Y el moderador se volteó donde Raúl Rosenthal y le dijo, yo estoy sentado ahí, ¿no? Y le dijo, Raúl, ¿a usted cómo se le ocurre traer a un señor que dice estas estupideces aquí en la mesa redonda? Yo menos mal me sé como 6 groserías en hebreo y le dije hasta que se iba a morir. No, yo no le dije nada de eso, cada quien piensa lo que piensa. Nosotros los cirujanos nos hemos tardado en entender que reoperar no es la solución. A veces sí, a veces no. Por eso presento esos 2 ejemplos. La siguiente, las otras las creamos nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos que reoperar por las complicaciones que hicimos nosotros. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes en un paciente con Barrett le hacen hoy una manga? Levanten la mano, por favor. Eso. Levanten la mano los que ustedes con un paciente con reflujo le hacen manga. Levanten la mano los que con un reflujo significativo le hacen manga. Exacto, pero hasta ayer nosotros estamos discutiendo ya en la clínica que no es tan grave, que solamente el 25% hacen reflujo y solamente el 17% hacen Barrett. O sea, entonces nosotros creamos el otro problema. Entonces, ¿cuál es la solución para ese problema que hicimos? Pues le clavamos otra cirugía y le hacemos un bypass. ¿No era mejor no haberlo operado nunca y haberle hecho de una vez de inicio otra cirugía? Eso es lo que hay que cambiar. Si es verdad que tal vez la principal causa de tener ese neorreflujo es la forma como hacemos la manga, y por eso aprender eso sí es importante. Hay varios trabajos que muestran eso, pero aún con formas normales hay 17% de neo-Barrett y hay 20% de reflujo que no teníamos antes. ¿Y qué es? ¿Llevarlos de una vez a bypass? No, nosotros dilatamos los pacientes si tienen estrecheces. Aún si no tienen, los dilatamos. Porque si ustedes le bajan la presión a la manga, el reflujo desaparece en el 98% de los pacientes. Hay algunas posibilidades, ¿verdad? Los estudios no son muy claros, hay pocos trabajos, pero yo prefiero intentarle cosas endoscópicas, dilatarlos, hacerles una estreta, antes que de una vez condenarlos a un bypass. Pasemos a la pérdida de peso rápidamente, no voy a hacer mucho porque yo sé que Manuel iba a hablar de eso, pero para mí es muy importante diferenciar no pérdida versus reganancia de peso. ¿Cuántos de ustedes han convertido mangas a bypass? Levanten la mano. Perfecto. ¿Cuántos han convertido mangas a bypass cuando el paciente nunca perdió peso? ¿Y cómo le fue? Allí sale el agua, así pues se calla que sale. Pues entonces conéctalo directamente. Ustedes oyeron, no tengo mis alucinaciones auditivas otra vez. ¿Sí? O sea, yo ya no tomo el medicamento hace como un año, pero... Nosotros convertimos 30 mangas que nunca perdieron peso a bypass y la pérdida de peso fue nada. 3%, 4%. Por eso hay que tener otro tipo de reoperaciones para esos pacientes. Pero cuando perdieron peso y reganaron, nos va mejor. Pero si el paciente perdió o no perdió y tiene reflujo o una estrechez, ya no importa que el bypass no le sirva para eso, porque estamos tratando una complicación. Por eso es que es importante entender las diferencias entre las otras. Manuel ya habló de esto, y este es el otro problema. No tenemos un parámetro de qué es reganancia de peso, de qué no es pérdida adecuada. Nosotros mismos no entendemos a quién hay que reoperar, ni cuándo, ni por qué, ni qué quiere decir nada. Pero sabemos que un porcentaje muy grande de cualquier cirugía regana peso. ¿Y qué es lo primero que piensa el cirujano? Clavémosle otra cirugía. Ahí es que me toca estar de acuerdo un poquito más con los endoscopistas. Hay opciones, Manuel las mostró, yo voy a pasar rápido eso porque ella las mostró. Pero básicamente la mayoría de las publicaciones no les da una orientación muy clara de qué hacer con los pacientes. Manuel ya mostró esto, yo no lo voy a mostrar más, endoscopias. Pero miren esto, hay una tendencia a hacer menores reintervenciones. Así va a lucir lo que hacemos nosotros hoy dentro de 20 años. ¿Sí? Este es el flotador que usaba. La tecnología adaptada a la realidad es muy buena. Pero así nos va a parecer a nosotros cuando hagamos revisiones en el futuro lo que hacemos hoy, porque lo que hacemos hoy no se llama revisión, sino como llamábamos los... ¿Ustedes tienen aquí internos que los llaman catraz o no? ¿O eso no pasa aquí? ¿Sabe qué es catraz? Cagada tras cagada. Entrar y revisar, y revisar, y revisar, y revisar es catraz. Y alguien se va a morir.
Y esta es la foto que yo guardo ahora a toda parte para mostrarle también que yo veo el otro lado. ¿Quiénes de ustedes conocen a Lucy? No esta Lucy. Pues cuando Manuel coge a los cirujanos y aquí no se puede decir eso. Cuando Manuel le dice a los cirujanos que dejen la cirugía, que realmente por endoscopia se puede manejar, no está equivocado, pero él dice estamos matando a la cirugía. Entonces yo le traigo a Lucy, porque Lucy va a matar a los endoscopistas. Lucy quiere decir endoluminal coating, whatever, que yo no hablo inglés. Básicamente, esos tubitos que pone Roberto, que pone el endobarrier, cualquiera de esas cosas, que produce algo que protege que el alimento no toque las vellosidades intestinales y lo dejan ahí un año y lo quitan. Ustedes se toman una pastilla que se llama Lucy. Ella crea esa misma capa por 3 a 4 semanas y a las 4 semanas se toman otra vez a Lucy y vuelve y lo hace sin necesidad de operar y de endoscopia. Algo va a parecer mejor que la plomería o que la endoscopia, así que hay que estar preparados. Y esto está en estudio en Harvard, ya empezaron los primeros estudios en animales y ningún alimento entra en el primer metro de intestino porque Lucy crea esa, hagan cuenta como el sucralfate, pero no permite ninguna absorción. Sí que el mundo va a cambiar, así que no tendremos que revisar más. Recordar que reoperar no es la necesidad de la mayoría de los pacientes. Nosotros nos acostumbramos a que el cirujano era el eje principal de la práctica de nosotros. No es cierto. El eje de nosotros debe ser el paciente, donde todos los demás jugamos un papel pequeño y no el cirujano es el que decide qué hace, cuándo lo hace, 18 veces que opera. Los que tengan problemas de control pueden hablar con alguno de los psiquiatras del curso más tarde. Esta es la realidad. Nosotros hemos descubierto que el 12% de los pacientes que vienen a nuestro grupo por falta de pérdida de peso o por reganancia de peso, no los operamos porque no consideramos que son adecuados pacientes. Pero hemos encontrado que la mayoría de los que vienen por complicaciones terminan intervenidos de alguna forma, ya sea endoscópicamente o quirúrgicamente. Muchas gracias.